Saludos desde la redacción de Euronews. Este viernes 18 de septiembre, la COVID-19 acapara gran parte de la actualidad. Y es que los datos son catastróficos. 30 millones de contagios en el mundo. Y en Europa, el descontrol ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a lanzar un mensaje de alerta. La Comunidad de Madrid es la más afectada del continente. Les hablamos también de la vacuna y de la posibilidad de que esté lista o no para este 2020. Al otro lado del Atlántico miramos a Bolivia, donde la presidenta interina abandona la carrera presidencial. Y terminamos de la mano de Jimi Hendrix en el 50 aniversario de su muerte. Todo esto y mucho más en este Euronews hoy. Vamos con los titulares. Europa se repliega ante el avance del coronavirus con medidas más duras en el Reino Unido, Francia y España. Según el primer ministro británico, hay que salvar la Navidad. El virus se ceba con los barrios más humildes del sur de Madrid, convertidos en la zona cero de la pandemia en Europa, barrios golpeados por el hacinamiento y la crisis económica. Alexander Lukashenko anuncia el cierre de fronteras en Bielorrusia como respuesta a las protestas tras las elecciones. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, se retira de la carrera electoral para favorecer una candidatura de unidad que pueda ganar en las urnas al partido de Evo Morales. Hay que salvar la Navidad, ha dicho literalmente el primer ministro británico Boris Johnson para justificar el endurecimiento de las restricciones que entran en vigor en el noreste de Inglaterra, donde los casos de coronavirus crecen de forma exponencial. Desde este viernes, más de 2 millones de personas no podrán socializar más allá del núcleo familiar. El gobierno ha anunciado además que destinará casi 3.000 millones de euros adicionales para preparar el sistema de salud para un otoño que se anuncia muy complicado. No solo en el Reino Unido, sino en todo el continente, según el responsable de la OMS para Europa. En junio, los casos alcanzaron un mínimo histórico, dice, pero estos números de septiembre deberían ser una llamada de atención para todos nosotros. Aunque reflejan pruebas más exhaustivas, también muestran tasas de transmisión alarmantes en toda la región. En Francia, más de la mitad del país ha sobrepasado el nivel de alerta. Los contagios diarios superan los 10.000. Las regiones de Ródano y de Alpes Marítimos, cuyas capitales son Lyon y Niza, van a anunciar nuevas restricciones para contener el virus, que podrían suponer el cierre de bares o la prohibición de agrupaciones públicas. El ministro de Sanidad alerta. En las zonas en las que ya se han adoptado medidas firmes, en particular Marsella y Guadalupe, si la situación sanitaria no mejora y el número de personas que ingresan en las unidades de cuidados intensivos sigue aumentando, podría ser necesario adoptar medidas aún más firmes. Entre tanto, la región de Madrid, epicentro de la segunda ola de coronavirus en España y en Europa, pidió este jueves ayuda al gobierno. Lo hace desbordada por el aumento de contagios, con más de 3.800 nuevos casos en 24 horas. Madrid se ha convertido en la zona cero de la epidemia en Europa. El virus azota en particular al sur de la capital de España y se ceba con distritos muy humildes en los que la palabra reconfinamiento asusta. Las familias viven en pisos pequeños y sus ingresos dependen, en muchos casos, de la posibilidad de desplazarse a otros lugares de la ciudad. Puente de Vallecas es una de esas zonas. Entre sus habitantes cunde la inquietud y cierto sentimiento de marginación. La densidad de población, sin tener torres altas, sin tener edificios altos, es de la más alta de Madrid y una de las más altas de Europa. Eso nos da una idea de cómo vive la gente. La gente vive en pisos pequeños, hacinados, pues la gente no teletrabaja. Vive en empleos precarios, tiene que salir en el metro a buscarse la vida el que tiene trabajo que gana algo, y un porcentaje importante tiene que trapichear y moverse en el mercado de la economía sumergida. O se confina todo Madrid, que también podemos hablar sobre la pertinencia o no, pero confinar barrios selectivos en una ciudad que tiene movilidad, ¿cómo limitas la movilidad entre barrios? Aparte, por supuesto, y a mí lo más importante que me parece esto, es que al final es una guetificación, es una marginalización, sobre todo de los barrios del sur y de la periferia.
La incidencia media de la epidemia en la Comunidad de Madrid supera los 600 casos activos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que hay al menos un positivo por cada 166 personas. Pero en las zonas más golpeadas esas cifras pueden llegar a duplicarse. En el sur de la capital, entre los distritos más afectados, además de Puente de Vallecas, están Villaverde, Usera y Carabanchel. La expansión del virus también es muy elevada en municipios como Humanes, Parla, Alcobendas o Fuenlabrada. Los diques de contención del sistema sanitario se han roto. La atención primaria se ha colapsado literalmente. En los centros de salud ya no dan abasto. No hay rastreadores. En este centro de salud atendemos cerca de 30.000 personas y hemos estado todo el verano con un 50% de la plantilla, atendiendo más de 500 pacientes al día, haciendo más de 100 PCRs al día y con la mitad del personal en el que estamos. Hay agendas, compañeras, hemos estado teniendo agendas de 60, 80 y llegaron días hasta más de 100 pacientes al día. La presión se traslada ahora a los hospitales. En la comunidad, la media de ocupación de las unidades de cuidados intensivos ronda el 40%. Sin embargo, hospitales como el Infanta Leonor de Vallecas, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón o el Ramón y Cajal, que dan cobertura a las zonas más afectadas, ya están al completo. Las unidades estamos fuera de nuestros recursos habituales, ya ha aumentado, en una época en la que estaríamos por debajo de la situación, con lo que claro que nos preocupa porque no sabemos qué capacidad vamos a tener para los próximos meses. Y cuando Madrid sufre, toda España tiembla. Además de la capital, es el motor económico, con el temor de que se convierta además en el corazón que bombee el virus por todo el país. Alexander Lukashenko responde a 6 semanas de protestas. El presidente de Bielorrusia ha anunciado que el ejército estará en alerta máxima y que cerrará las fronteras del país con Polonia y Lituania. Es una manera de reivindicar su propia teoría de que las manifestaciones en el territorio están alentadas por los países occidentales. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han criticado la postura de Lukashenko. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha recalcado durante un viaje a Lituania que los dos países continuarán ofreciendo asistencia médica y material a los heridos y perseguidos durante las protestas. Además, ha añadido que Bruselas y los prestamistas internacionales deberían ofrecer un apoyo económico de al menos 1.000 millones de euros para Bielorrusia y sus empresas. El jueves pasado, la principal candidata de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, anunció que los activistas están preparando una lista de policías que supuestamente estuvieron involucrados en la represión de las protestas. Unas 7.000 personas han sido arrestadas y miles han sufrido agresiones. Abrumada por la pandemia y luchando contra la crisis económica, Italia se enfrenta a un controvertido referéndum constitucional que modificará el Parlamento sin cambios desde la caída del fascismo. El domingo y el lunes se insta a la gente a votar para reducir el número de diputados. Significaría un recorte tanto en la Cámara Alta como en la Baja, que es lo que siempre ha perseguido el movimiento antisistema 5 estrellas. Alinearse con los estándares de otros países europeos significa aumentar la eficiencia. Hasta ahora el Parlamento se ha utilizado como estacionamiento para los amantes y amigos de ciertos políticos. Está claro que si se reduce el número de diputados, los partidos tendrán que hacer una selección basada en la calidad. Italia es el país con el mayor número de diputados elegidos directamente en Europa. El recorte reduciría el número de 945 a 600. Se supone que la reforma ahorrará dinero público, pero algunas personas temen que esto signifique una menor representación, especialmente de las minorías. Deberíamos centrarnos más bien en enviar gente competente al Parlamento, gente que realmente quiera representarnos y hacer leyes que incluyan sanciones por absentismo para asegurar que los partidos respetan las reglas. La reforma ya fue aprobada por el Parlamento en octubre, ya que era una de las condiciones previas para formar el gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata. Los analistas dicen que este es un intento torpe de responder a décadas de mala política y escándalos. It is meant to punish politicians. Está destinado a castigar a los políticos, es decir, se trata de una reforma antipolítica o populista y esta es la principal razón por la que es tan controvertida, mucho más allá de su significado real.
Esta reforma constitucional revela la profunda crisis que atraviesa la democracia representativa en Italia en este momento. Sin embargo, deja muchas cuestiones sin resolver, como la necesidad de una nueva ley electoral y una reforma más amplia del funcionamiento del Parlamento, que se considera necesaria según muchos observadores. Elena Cavallone, Euronews, Roma. Entre aplausos ha llegado el presidente autonómico de Cataluña, Quim Torra, al Tribunal Supremo. El órgano judicial tiene que revisar la condena de 1 año y medio de inhabilitación impuesta a Torra por negarse hasta en 3 ocasiones a retirar pancartas con mensajes independentistas y lazos amarillos de los edificios públicos catalanes. Un desafío a la Junta Electoral Central, que prohibía este tipo de acciones durante el periodo electoral en la región. Al no acatar la orden, el Tribunal Superior de Cataluña se pronunció emitiendo su inhabilitación. En la vista que ha tenido lugar este lunes para revisar la sentencia, la defensa del presidente reitera que fue un acto político. Nosotros creemos que también se ha vulnerado la libertad de expresión de mi defendido, porque se trata de actos políticos. Por su parte, la acusación lo tiene claro. Se está juzgando la obligación que tenía el señor Torra de mantener su neutralidad en periodo electoral. La resolución del Tribunal Supremo se conocerá en los próximos días, pero por el momento Torra ya ha adelantado que no convocará elecciones en Cataluña antes de conocer la decisión. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. Con estas palabras, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, ha anunciado que retira su candidatura para las elecciones de octubre. Dice que lo hace para favorecer que haya un candidato de unidad, capaz de plantar cara en las urnas al movimiento al socialismo de Evo Morales, que en este momento es favorito en las encuestas. Aunque otros en el país consideran que su renuncia solo es una derrota por anticipado. Áñez indicó que seguirá como presidenta transitoria hasta la elección de un nuevo jefe de gobierno tras las elecciones. La farmacéutica Moderna pone en duda que su vacuna contra la COVID-19 pueda estar lista este año, como afirma Donald Trump. En un informe sobre la fase 3 de los ensayos, dice que se prevén los primeros análisis sobre su eficacidad en diciembre y los resultados definitivos la próxima primavera. Estamos en camino de entregar y distribuir la vacuna de una manera muy segura y efectiva, decía unas horas antes el presidente estadounidense. Tan pronto como se anuncie podremos comenzar, eso será a partir de mediados de octubre, señalaba. Las declaraciones de Trump contradicen a sus propios expertos. Estos creen que la vacuna estará disponible entre noviembre y diciembre, pero será distribuida de manera limitada a los grupos de riesgo. A Trump le gustaría tener la vacuna justo antes de la cita con las urnas del 3 de noviembre, pero como advierte su rival demócrata, los avances científicos no se preocupan por los calendarios más que el virus. Sin duda no obedecen a los ciclos electorales y su ritmo, su aprobación y su distribución nunca deben ser distorsionados por consideraciones políticas. Deben estar condicionados solo por la ciencia y la seguridad. La ciencia podría en esta ocasión decantar la balanza en la batalla por la Casa Blanca. De momento, la vacuna se ha convertido en tema central de la campaña electoral. Jair Bolsonaro ya tiene a su nuevo ministro de Salud. Tras 4 meses ejerciendo como ministro interino, Eduardo Pazuello se convirtió oficialmente en el nuevo titular del ministerio más convulso de la administración Bolsonaro. El general es el tercer ministro de Salud de Brasil desde el inicio de la pandemia. Hemos tenido que cambiar el volante mientras el coche se movía. La responsabilidad era enorme y teníamos completa libertad para implementar las medidas que fueran necesarias, decía Pazuello sobre su trabajo como ministro interino durante los últimos 4 meses. Bolsonaro aprovechó la jura del cargo de Pazuello para defender una vez más el uso de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria para combatir el coronavirus, y en contra de los estudios que recomiendan no usar el mismo para tratar la COVID-19. Brasil es actualmente el tercer país con más contagios del mundo. El caso Navalny ha sido la gota que ha colmado el vaso para Europa. Tras confirmarse que el opositor ruso fue envenenado con un agente nervioso del grupo Novichok en su habitación de hotel, el Parlamento Europeo ha pedido nuevas sanciones contra Rusia.
Por su parte, Moscú asegura que se trata de una provocación ideada por Occidente para justificar estas medidas. Consideramos que la propuesta de asociar el nombre de Navalny a las sanciones es un intento de dar a las nuevas restricciones por parte de la Unión Europea un carácter intencionadamente antirruso. Esto ocurre mientras nuestra propuesta a Berlín para realizar una investigación conjunta se ignora alegando falsos pretextos. Desde Europa aseguran que el envenenamiento de Navalny es un esfuerzo sistémico del gobierno ruso para sofocar a la oposición. Se ha podido arrojar luz sobre lo sucedido gracias a las pruebas que enviaron los compañeros de Navalny a Alemania, porque era evidente que Rusia no iba a investigar. Este es un hallazgo significativo porque si la botella hubiese permanecido en la habitación del hotel y la hubiesen tirado o cogido las fuerzas de seguridad locales, no habría habido ninguna investigación y posiblemente no sabríamos por qué Alexei fue envenenado. Por lo menos los alemanes han podido averiguar cuál era el veneno. Si no hubiésemos podido enviar la botella de agua a Alemania, probablemente no lo habrían identificado. Navalny no es el primer opositor envenenado de esta forma. El mismo veneno se utilizó en un ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal en 2018. Adiós definitivo a Moria. La policía griega inició este jueves el traslado al campamento de Kara Tepe de las miles de personas refugiadas que desde hace días acampan en los alrededores del campo incendiado. La operación arrancó a las 8 de la mañana con el traslado de los 450 primeros refugiados. 70 agentes de la policía griega, ataviados con sus trajes de protección ante el coronavirus, han salido desde muy temprano a la calle para hablar con los refugiados y los migrantes. Les explican que no hay ninguna razón para quedarse en la calle, que no van a ganar nada con ello. Afortunadamente, muchos de ellos han sido convencidos y esta mañana 450 han llegado al punto de registro y 250 de ellos ya están en el interior del campo de Kara Tepe. Es necesario hacerse la prueba de COVID-19. Hasta el momento 56 personas han dado positivo y han sido aisladas. Hasta este miércoles habían entrado en el campo 1.800 personas refugiadas y este jueves las autoridades griegas pretenden introducir a 3.000 más, por lo que se espera que esta noche haya 5.000 personas bajo un techo donde poder dormir, además de con acceso a comida, agua, baños y atención médica. Hace unos momentos veíamos al ministro griego de Orden Público que confirmaba la intención del gobierno heleno de que antes de la próxima Pascua todos estos refugiados hayan abandonado la isla, la mitad de ellos antes de Navidad. Mientras el tiempo pasa, vemos como cada vez más gente se convence de que quedarse en la calle no tiene sentido, por lo que acaban viniendo aquí, con las pocas pertenencias que les quedan, para ser registrados y entrar en el nuevo campo. El 90% de los europeos quiere que se actúe contra la contaminación del plástico. Así al menos lo refleja el nuevo informe de la Fundación Changing Markets, tras un estudio en el que se desvela la intención de un gran número de grandes empresas de duplicar su producción de plástico para el año 2030. Para la Fundación, la reducción del consumo de plástico no debería ser una responsabilidad de los consumidores. Lo que tenemos que hacer es cambiar realmente el sistema, contaba a Euronews la directora de la campaña Talking Trust. Y ese cambio sistémico es a lo que se niegan estas corporaciones cada vez que los gobiernos proponen el tema. Existen, por ejemplo, los sistemas de depósito, que son formas probadas de aumentar realmente las tasas de reciclaje y las tasas de recolección. Los países que los tienen logran más del 90% de la tasa de reciclaje de botellas y latas, pero la industria se ha opuesto ferozmente a este sistema durante años. La campaña Talking Trust recuerda cómo algunas de las marcas de consumo más grandes del mundo han fallado repetidamente en cumplir sus propios objetivos de reciclaje. Según el informe, los 10 mayores contaminadores de plástico del planeta dejan cada año una huella conjunta de plástico de casi 10 millones de toneladas. La batalla contra el plástico es ahora mismo de todo menos transparente. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Londres jugó un papel fundamental en la vida de Jimi Hendrix. Ahora se cumple medio siglo de su muerte y esta casa de la capital británica en la que residió el guitarrista y que 2 siglos antes acogió también a otro genio, el alemán George Friedrich Händel, es el lugar que recuerda su influyente legado.
Es el único hogar reconocido de Hendrix en el mundo, así que ofrece una oportunidad para que todos sus seguidores vengan, pasen un rato y esperemos que aprendan algo nuevo sobre él y entiendan al hombre detrás de la leyenda que es Jimi Hendrix. Su repercusión es tal que también alcanza países tan lejanos como Marruecos. En verano de 1969, Hendrix viajó a la pequeña aldea de Diabat, situada en la costa atlántica del país. Allí estuvo con ciudadanos locales que todavía recuerdan aquel encuentro. Mucha gente viene aquí y pregunta, ¿estuvo Jimi Hendrix? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde vivía? Y yo les digo que nunca vivió en el pueblo, solo vino a pasar algún tiempo y luego regresó. Nunca vivió aquí. Fueron solo 27 años de vida suficientes para convertirse en una de las mayores leyendas de la música contemporánea. Acompañante en sus inicios de estrellas como Sam Cooke o Wilson Pickett, Hendrix fue el autor de himnos indelebles como Purple Haze o Foxy Lady y elaboró algunos de los mejores discos del siglo como Electric Ladyland. Termina aquí este Euronews hoy. Volvemos el lunes. Hasta entonces, recuerden que pueden mantenerse informados las 24 horas a través de nuestro canal de televisión Euronews, de nuestra web y, por supuesto, de las redes sociales. Les dejamos ahora con unas impresionantes imágenes de los incendios en California. ¡Feliz fin de semana!